El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, continuamos este libro del Génesis y estamos, si os acordáis, en la segunda creación del hombre. Y si en la primera creación nos decía claramente, Dios creó al hombre a su imagen, Dios quiere crear el hombre a su imagen y semejanza. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Aquí hay una separación en esta segunda creación, segundo relato de la creación del hombre. Primero el hombre y después la mujer. Aunque aquí hay, dirán los estudiosos, sobre todo en los dos relatos hay muchísima distancia en cuanto a tiempo, en cuanto a composición. Una es mucho más antigua, otra mucho más moderna. Precisamente la primera sería más moderna, la segunda más antigua. Esta sería la más antigua y la idea de fondo es muy clara. En una mentalidad, si hoy se habla de machismo, bueno, la mentalidad antigua lo era muchísimo más. Y a veces se trataba a las mujeres como animales. Y lo que nos quiere hacer entender muy claramente este texto de hoy es la dignidad propia de la mujer. Hoy a veces se interpreta justo al revés. La gente quiere ver aquí, pues mira, qué discriminación. El hombre primero, después la mujer, sacada de una costilla, es de segunda clase. Cuando lo que el texto, con una mentalidad muy antigua, pero quiere hacernos ver, es precisamente esta dignidad. Ha creado a los animales, pero le falta algo al hombre. Y falta la mujer. Y la mujer es carne de su carne, huesos de sus huesos. Hoy, con lenguaje moderno, diríamos, de la misma dignidad. Es al mismo nivel que el hombre. No es como un animal. No es una sirvienta, es carne de su carne. Eso nos cuesta a veces entender con estos textos, con la mentalidad moderna, pero es el fondo del texto. Es el dar dignidad, esa dignidad que muchas generaciones y muchas mentalidades de mucho antes de Cristo, que es cuando se escribe esto del Antiguo Testamento, pues no reconocían. El hombre lo era todo, la mujer no era nada. Aquí en estos primeros capítulos se nos pone esta igual dignidad, hombre, mujer. Que dignidad no quiere decir igualdad, ese es el gran error de nuestro tiempo. La igualdad entre el hombre y la mujer, no hay igualdad, hay diferencias y son evidentes. Otra cosa es que se hable de igualdad de derechos, que tampoco está bien hablar de igualdad de derechos, porque precisamente cuando hay diversidad, los derechos han de ser apropiados a la diversidad. Cuando se habla, por ejemplo, del mismo derecho de maternidad, el derecho dentro de lo que es la maternidad y los derechos que da la maternidad han de ser muy diferentes de los de la paternidad y mucho mayores en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hombre que la mujer en la maternidad. El peso recae en la mujer, así que ha de tener unos derechos que el hombre no ha de tener. Cuando se habla de igualdad de derechos, es un error.
cada uno en lo que es suyo ha de tener unos derechos que el otro, porque no es suyo, no ha de tener. Y en el caso de hombre y mujer, la maternidad ha de influir mucho, por eso ha de tener unos derechos que el hombre no ha de tener. No digo que el hombre no tenga unos derechos por la paternidad, pero no son los mismos, no deberían ser los mismos, ni mucho menos que los derechos de la mujer. Y así en todo, cada uno ha de tener los derechos según su propia condición. Y la condición no es la misma, unos y otros. Son todos personas, todos la misma dignidad en cuanto a personas, los mismos derechos en cuanto a personas, pero diferentes derechos en cuanto a la condición propia que la naturaleza nos da, hombre o mujer. ¿Quiere decir eso discriminar? Pues en un cierto sentido sí, pero es esa discriminación positiva que se llama, en bien de aquellos que, por lo que sea, más lo necesiten en momentos determinados. Y eso no es un paternalismo como algunos creen, sino el reconocer la condición de cada uno, los derechos de cada uno, el bien máximo para cada uno. Dentro de esta igualdad personal, pero diferencia real que hay físicamente entre unos y otros y los propios, y lo que es esa misión propia de la maternidad o la paternidad, que son diferentes, aunque ahora quieran que todos seamos iguales, tan iguales que hoy podemos ser hombre hoy y mañana mujer y pasado mañana volver a ser hombre. Esa estupidez moderna que no se dan cuenta que viene de esas ideologías que lo que hacen es destrozar la sociedad, cuando lo que hemos de buscar es la auténtica identidad de cada uno, buscando el bien de cada uno. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio en parte extraño. Jesús va a una zona pagana. Es la zona, dice, la región de Tiro, Sidón, toda esta zona que está en el Líbano. El Líbano era esa región sirofenicia, Siria, en el sentido que es provincia de Siria, pero es la zona fenicia. De allí habían salido ese pequeño imperio fenicio, ya prácticamente el primer imperio marítimo de la historia, que había llegado mucho antes que los griegos, hasta aquí, hasta España mismo, y que había hecho sus colonias, donde había creado estos mercados de compra-venta mucho antes de los griegos, faltaría más, mucho antes que los romanos mismos, pero que no era una potencia sobre todo militar, sino comercial. Zona pagana, pero donde había muchos judíos, y por eso Jesús va. Y se encuentra esta Fenicia, esta Sirofenicia, esta Fenicia de Siria. Y le rogaba esta mujer pagana que se fue a Jesús, se echa a sus pies y pide que echase el demonio de su hija. La reacción de Jesús con nuestra mentalidad es desagradable. Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Eso era un dicho típico de la época. Para los judíos, los paganos eran perritos. Eso hoy suena muy mal. Y sin embargo, la mentalidad judía era la mentalidad judía de la época. Los judíos eran y los demás no eran como perritos, eran paganos. Así que pagano era despreciable. Los judíos eran los auténticos. Con esa mentalidad, cualquiera que hubiera recibido esto hubiera salido corriendo y ofendido. Y esta mujer no se ofende, sino que sabe replicar de forma espléndida. Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños mismos. Y aquí Jesús, en este Evangelio de Marcos, no nos lo dice, pero en los otros evangelios sinópticos nos dirá qué grande es su fe. Es uno de los pocos ejemplos de gran fe que no encuentra entre los judíos y la encuentra entre los paganos.
Es la fe que nos pide a nosotros, que no somos de origen judío, sino de origen pagano, aunque ya seamos cristianos. Se nos pide esta fe donde no nos importen tanto el que dirán, las apariencias, sino que nos importe solo el Señor, solo su reino, solo el vivir en la gracia. Y contesta Jesús: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y aquí se ve otra de las cosas curiosas que salen pocas veces en el Evangelio, y normalmente las que yo recuerdo pasan precisamente más con paganos que con judíos, y es la curación a distancia. Jesús le dice: no te preocupes, vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. No va, no se presenta, no hace falta. El demonio obedece a distancia. Jesús puede curar a distancia y sacar demonios a distancia. No es problema. Él es Dios mismo y no lo hace en nombre de nadie. Es su propio poder como Hijo de Dios. Y de eso hemos de aprender también nosotros mucho. Jesucristo no es un profeta más. No es ni tan solo un profeta. Es el Dios que viene a nosotros y solo en Él encontramos nuestra salvación.